Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Mi nombre es Silvia del Bosque y vamos a orar, hermanos, para empezar la palabra de esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque nos ha permitido un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Le pedimos esta noche, Señor, que sea usted el invitado especial, Señor. Que sea usted, Padre, el que tome el control de este servicio, Señor. Que sea usted, Padre, el que hable a través de mis labios, Padre Santo. Le pido por todas las personas, Señor, que están viendo, Señor, a través de este medio, Señor. Y también, Padre, por las que se van a conectar, Padre. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Padre Santo, con esta palabra, Señor. Te lo pido todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien daremos por siempre, Señor, toda la honra y toda la gloria. Amén. Hermanos, en esta noche yo le he puesto título La fe que vence obstáculos. Vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre y para eso, hermanos, vamos a Lucas 8, del 43 al 48. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, en el versículo 43 nos dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hermanos, la Biblia no nos dice el nombre de esta mujer, solo nos dice cuál era su condición. Si para nosotros las mujeres, hermanos, es difícil nuestro periodo cada mes, para esta mujer era mucho peor, porque ella tenía un constante flujo de sangre que desde hacía 12 años, y más difícil su condición por ser una mujer judía. Su enfermedad afectaba toda su vida. Hermanos, ¿se imaginan cómo se habría sentido esta mujer con esa enfermedad por 12 años? Que en lugar de mejorarse empeoraba. Ella era considerada inmunda por la ley de su época, como nos dice en Levítico 15, del 19 al 25. Dice, hermanos: cuando la mujer tuviera flujo de sangre, su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días,
fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Entonces, hermanos, su vida era afectada por 5 maneras. Marital, que no podía estar con su esposo si es que ella lo tenía. 2. Maternal, no podía estar con sus hijos si es que los tenía. 3. Personal, tenía que tener sus propias cosas, no podía compartir su plato, su cuchara, su cama, su silla, etc. 4. Religiosa, no podía ir al templo. 5. Social, no podía acercarse ni convivir con nadie. Nos dice también, hermanos, que ella había ido ya con muchos doctores y que había gastado ya todo lo que ella tenía, pero que nada le había dado resultado. Entonces, mis hermanos, ¿qué había perdido esa mujer? Nos dice que había perdido todo su dinero, su posición ante la sociedad y especialmente en la comunidad religiosa, porque se consideraba impura, como lo acabamos de leer en Levítico del 15 al 19 al 25. Entonces, hermanos, por todo esto, ella siente temor de presentarse en público. Ella no podía ni pretendía entrar en contacto físico con Jesús, debido a que, como leímos en Levítico, ella era impura y no debería andar en público. Pero ella solamente quería tocar su manto, porque era tanta su fe, hermanos, como dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, hermanos, es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Esto quiere decir que no se altera con el tiempo. Convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en evidencias, sino en la seguridad divina, y es un regalo de Dios. Entonces, hermanos, era tanta su fe que ella pensaba que si solo tocara una de las 4 borlas de lana que había en su manto, ella sanaría. Las borlas, hermanos, era algo que todo israelita debía llevar en las 4 esquinas de su manto cuadrado, que usaban para recordar la ley de Dios. Las borlas, hermanos, nos dice ahí que era algo similar a esta, o podría ser tal vez una como esta, o tal vez sería una como esta. Entonces, mis hermanos, ella pensaba, ella decía que si tan solo tocara ella alguna de estas que tenía el manto de Jesús, que Jesús no se daría cuenta de que ella lo había tocado. Porque dice, mis hermanos, que al traer el manto Jesús, se movía de un lado a otro. Entonces, cuando se movía, pues se movían las borlas del vestido, del manto. Entonces ella pensó que cuando se movía el manto, al tocar ella la borla del manto, Jesús no se iba a dar cuenta. Dice, hermanos, en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. No sabemos, hermanos, cómo ella había oído hablar de Jesús, pero despertó su esperanza al escuchar lo que oía de él. La fama curativa de Jesús, hermanos, volvió a encender la llama apagada de su corazón. Ella, hermanos, habiendo oído los milagros de Jesús, vino por detrás y tocó la borla, o como lo expresa Lucas, el borde de su manto. Esta mujer, hermanos, en ese momento de su vida, no solo tenía problemas en su cuerpo, sino también en su corazón. En su cuerpo, hermanos, sus problemas eran enfermedad, delgadez, pobreza, anemia, y en su corazón, mis hermanos, era soledad, temor, desánimo. Pero cuando ella tocó el manto de Jesús, empezó a sentir algo en su vida. Entonces, hermanos,
¿en qué consiste la fe de esta mujer? Ella creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aunque solo tuviera contacto con sus ropas, produciría una cura instantánea y completa. Era tanta su fe, mis hermanos, que ella creyó, como dice en Mateo 17:20, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva. ¿Y qué era esa montaña para esa mujer, mis hermanos? Pues esa era esa enfermedad que llevaba durante 12 años. Entonces, ella creía que Jesús nunca se daría cuenta de que había tocado su manto, y enseguida de que lo hizo, se secó la fuente de su sangre. En el versículo 45, hermanos, nos dice: entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? En el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, aquí nos dice Jesús que sabía que el poder que había dentro de él había respondido a esta fe de esta mujer. Dice en el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, esta mujer aquí había invocado al Señor. ¿Cómo? Al tocar su manto. Era el día de su angustia, porque ella vivía angustiada por 12 años. Y el Señor la libró de esa enfermedad que tenía, y dice, y tú me honrarás. Así nos dice el Señor a nosotros, hermanos, que clamemos a Él en cualquier situación en la que nos encontremos, ya sea enfermedad, económicamente, desaliento o cualquier otra situación, y que nosotros le honraremos. Entonces, hermanos, cuando las bendiciones descienden del cielo, los que las hemos recibido debemos de responder en forma de acción de gracias. Quiero decirles, hermanos, un poquito del testimonio de mi hijo Juan. Tal vez muchos ya lo saben, otros a lo mejor no lo saben, pero quiero decirles, hermanos, que el Señor, a través de mi hijo Juan, de lo que pasó a mi hijo Juan, el Señor me enseñó lo que es, lo que yo quería saber, o sea, que yo pusiera en práctica, hermanos, que yo pusiera en práctica lo que dice el versículo de Hebreos 11:1, que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando mi hijo estuvo pasando por el proceso en el que estaba, hermanos, el Señor me mostraba este versículo y me decía, a pesar de que tú no lo veas, yo voy a hacer el milagro. A pesar de que tú veas todo lo contrario, tú sigue creyendo en mí, tú ten fe en mí. Entonces, hermanos, el Señor hizo que mi fe creciera a través de ese proceso que mi hijo estaba pasando. Entonces, hermanos, yo en esta noche te digo que cualquier cosa que tú estés pasando, enfermedad, como dice aquí, económicamente, desaliento, cualquier cosa que tú estés pasando, hermanos, agárrate de Dios, agárrate de la mano de Dios, agárrate de las promesas de Dios, como dice aquí en este versículo, cree, ten la certeza de que va a pasar, de que Dios va a hacer el milagro en tu vida. Entonces, mi hermano, dice en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, hermanos, ella a su manera había invocado a Jesús, le había sanado, pero ella todavía no le había glorificado. Ella había creído en su corazón, pero todavía no había confesado con su boca. Por eso, mis hermanos, es bien importante que declaremos todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Es bien importante que demos testimonio. Como antes, hermanos, en el Viejo Testamento y también en el Nuevo Testamento podemos ver muchos testimonios de fe, hermanos,
como lo era pues desde que Dios hizo la creación, hermanos. Nosotros no pudimos verlo, nosotros no pudimos ver cómo el Señor creó todo, pero por fe sabemos que Él lo hizo. Como en los tiempos de Noé, hermanos, cuando el Señor le dijo que hiciera el arca, hermanos, Él tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo. Él creyó en lo que Dios le decía y por eso Él obedeció. Tenemos también de testimonio, hermanos, a Moisés, a Abel, a Enoc. Tenemos muchos testimonios, hermanos, en la Biblia que el Señor nos dejó para que aumente nuestra fe. Y también aquí en la tierra, hermanos, ahorita en estos tiempos tenemos muchos testimonios, hermanos, de fe, que el Señor ha hecho milagros en la vida de varios de nosotros. Por eso, hermanos, es bien importante que cuando el Señor haga algo por ti, que el Señor haga un milagro en tu vida, tú des testimonio, hermanos, porque así podemos aumentar la fe de las demás personas. Podemos aumentar la fe, hermanos, del que está desanimado, del que tal vez cree que nunca va a suceder, hermanos. Nosotros podemos aumentar, hermanos, esa fe, y ellos van a decir, si con ella lo pudo hacer, entonces conmigo también puede hacerlo. Por eso, hermanos, es bien importante que demos nuestros testimonios. Entonces, hermanos, por eso fue que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, interpretando siempre las palabras de Jesús de una manera literal, como si Jesús estaba hablando de un tocar físico. Hermanos, se dice que en aquel tiempo se consideraba impropio que una mujer hablara en público, y aún más sobre un tema como este. En el Antiguo Testamento, hermanos, pues como podemos ver, ¿verdad? Se dice que las mujeres no tenían voz ni voto, como decimos ahorita. Ellas no tenían derecho a hablar, de opinar. Gracias al Señor que ahorita, hermanos, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de expresarnos, y no es ahora ya como antes, como cuando esta mujer, pues ella no podía hablar porque una, que en aquel tiempo no se les permitía hablar a las mujeres, y dos, que ella pues se consideraba impura por lo que estaba pasando. En el versículo 48, hermanos, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. La fe es una disposición a confiar, a creer y a aferrarse a lo que no puedes ver. Esto es lo que hizo esta mujer. Ella confió, creyó y se aferró. Entonces, mis hermanos que me escuchan a través de este medio, yo te invito en esta noche que te atrevas y toques el manto de Jesús y creas por fe que cualquier situación por la que estés pasando, Él ya la tiene bajo control. Él solamente quiere que tengas fe y un corazón dispuesto a servirle a Él. Esta, hermanos, ha sido la palabra que el Señor me ha dado esta noche.